ya no es Petro. Oh, Petro no era. Ay, qué pena, yo me equivoqué. Pensé que era Petro. Ya, Petro no es el problema es este, el que tenemos al ladito, este Iván Cepeda. Este sí es lo peor, este es lo grupo. Mientras la extrema derecha busca la forma de manipularlo para obtener su voto, Iván Cepeda lo persuade con discursos éticos, coherentes y proyectos alcanzables. Aquí quiero hacer énfasis porque en un video anterior utilicé la palabra persuadir y uno de mis seguidores me escribió al interno para decirme que acaso persuadir no es lo mismo que manipular. Agradezco a esta persona que se tomó el tiempo de hacerme esa sugerencia y digo seguidor porque si no le gusta lo que hago, entonces ¿por qué o para qué ve mis videos? Pero no puedo darle la razón cuando no es así. Le pondré un ejemplo muy sencillo y es el siguiente. Si yo vendiera zapatos y cuando usted llegue a mi tienda o almacén, le digo que tengo unos zapatos deportivos que están en promoción y que tienen una cámara de aire en los laterales y un sensor de temperatura que cuando pase los 30 grados centígrados se activa una refrigeración automática para mantener su pie fresco, siempre fresco. Y como si fuera poco, detecta también la presencia de posibles animales para que cuando esté por ahí en su casa no vaya a pisar sin culpas a su gatito o en un caso extremo a una serpiente. Pero que este sistema se activa cuando el calzado lo identifique su identidad después de aproximadamente 6 a 8 meses. Puede parecer una invención posible, un poco descabellada, pero usted puede verlo como una gran idea, ¿cierto? Pero es manipulación pura. Hasta el momento, en la actualidad, no hay un zapato con esas especificaciones. Lo estoy engañando para que compre mi zapato. Ahora, si yo tomo el mismo calzado y le digo que está en promoción, que tiene un confort apacible, una comodidad agradable al caminar y que tiene 6 meses de garantías, estoy persuadiendo con algo real, con algo comprobable, con algo que está dentro de la realidad. Es la diferencia entre persuadir y manipular. En el primer ejemplo lo manipulé y en el segundo lo estoy persuadiendo con algo real. El caso aquí es analizar las pruebas ilusorias y descontroladas de los candidatos de la derecha. No hay fundamento suficiente ni propio para dar garantías. Por ejemplo, Paloma Valencia, en más de una década en el gobierno jodiendo y jodiendo al pobre, resulta que ahora sí los quiere ayudar. No estamos muy lejos. No hagamos un recorrido general. Comparémoslos solo con este periodo. Ley de financiamiento que iba a ayudar a muchos colombianos, en especial a la región Caribe, como la reducción, y ahí sí digo exterminio total, de la contratación con energía eléctrica y que pasara directamente con el proveedor. Se evitaría como 5 cooperativas que desangran al Atlántico y a otros departamentos. Y el que hoy paga, por decir un ejemplo, 180,000, pasaría a pagar alrededor de 40,000 pesos. Pero ella, junto con su bancada de hijo de putas, se le dio por ayudar al pobre y evitar que paguen tan poquito. La ley de emergencia también la hundió y se jactaba diciendo que para qué emergencia si según las encuestas Colombia está en su mejor momento. No pasó una semana y habían 2 inundaciones. Pero en todo esto, porque es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Por qué lo negaron? Porque para dar con ese recurso se dispondría de un periodo entre 30 a 90 días de acuerdo a la ley. Y pondrían a pagar un incremento del 3% a quienes tengan ganancias brutas de más de 1.300 millones de pesos mensuales. 4% a quienes ganen más de 5.000 millones de pesos mensuales. Y el 5% a los que ganen más de 10.000 millones de pesos en adelante. Ese día salieron la Cabal, la Polo Polo, el JP Cueca Hernández y esa joyita que quiere ser presidente a decir que le salvaron el bolsillo a los colombianos, que le salvaron el bolsillo a los más vulnerables. Yo quisiera saber qué pobre en Colombia, qué vulnerable, qué extrema pobreza o de estrato medio hacia abajo se gana más de 10.000 millones al mes. Luego vino con la reforma laboral. Por Dios, bailaban y se reían porque nos tumbaron la reforma laboral. No daban tregua a una discusión, a un debate. La orden era no y punto. Ni siquiera la leyeron para decir que no por esto o que se le debe ajustar algo. No.
Para eso está la oposición, no para negarlo todo, sino para ver qué se puede mejorar, qué se puede aprobar y bajo qué normas. Y la reforma laboral luego fue aprobada no porque de repente se le vino esa empatía por el pobre, por el campesino. La aprobaron por temor al pueblo. Y que se metan con la gallina y los huevos de oro del sistema de salud jamás. Ya las firmas y todo estaba listo para la consulta popular. Pero había algo que el presidente Petro les incluyó en esa consulta y tenía que ver con el sistema de salud. Y ahí sí no. Qué pena con los empresarios, con los terratenientes, con los dueños de empresas y a toda esa gente que han estado aportando y haciendo regalitos, pero esta vez no se pudo. Petro dijo que la única forma de no hacer la consulta popular era que se aprobara la reforma laboral. Oh sorpresa, en menos de 24 horas se aprobó la reforma laboral. ¡Qué belleza! La reforma de la salud, que en mi opinión, en todos los proyectos que he leído de este gobierno, esta reforma es la mamá de las reformas. Pero sé que en el fondo es muy fantasioso. No porque sea imprudente e improcedente, claro que no. Por supuesto que no. Sino porque en ella hay una estructura tan compleja y milimétricamente imposible. Estos ladrones de corbatas que se hacen ricos, multimillonarios, con la vida humana, no piensan soltar esa tetica así nomás. Hay que dar la guerra y quizás a través de una consulta popular podría darse, pero era evidente que ya no había tiempo para hacer una nueva consulta. El tema de la pensión de los viejitos, ¿quién podría ser tan difícil, tan cabeza dura de oponerse a algo tan humano, tan sensible como esto? Es cierto que para muchos de la derecha los ancianos representan un estorbo en la sociedad porque para ellos ya no son útiles. Pero son nuestros padres, nuestros abuelos, seres que pusieron de su sudor y su vida para que hoy estemos como estamos. ¿Cómo se atreve esta señora, Paloma Valencia, a denunciar la pensión de los viejitos y rechazar en todos los sentidos la reforma pensional? Siempre vienen con una retórica vana y copiada de su antecesor, que Petro se quiere robar las pensiones. No, señor, nada de eso. Lo que pasa es que Colpensiones, que pertenece al Estado, no a Petro, recibe 58 billones de ahorro de pensiones y los fondos de pensiones privados reciben 460 billones. Nada más y nada menos que esa bobadita. Donde debería ser al contrario. Lo más ético y normal es que sea lo contrario. Que si se aprueba la reforma de la pensión, la que ellos tanto denigran y tanto golpean, Colpensiones pasaría a obtener 320 billones y los fondos privados 140 billones. Esto es lo que en realidad pelean. A ellos no les importa tu vida, ni mi vida, ni la pensión de nadie. Ellos lo único que pelean es por el poder y el dinero. Señores, creo que ya hasta aquí es suficiente, porque si hablamos de su oposición acérrima al salario mínimo, casi se da contra la pared el día que fue aprobado, o el tema de los alumnos del SENA, de los practicantes en general, o de la mejora salarial de militares y policías. No, amigo, si nos ponemos a sacar cuentas de las 1000 razones que hay para no votar por Paloma, aquí nos agarra el día siguiente. Pero yo quisiera saber que alguien me diga por lo menos 3 razones de por qué no votar por Iván Cepeda. Solo 3, o no, solo una razón. Una razón que alguien me diga por el cual no debemos votar por Iván Cepeda. Pero no me venga con la misma novela de Uribe, Paloma y esta gente que Cepeda es guerrillero, Cepeda es guerrillero, Cepeda es guerrillero, Cepeda es guerrillero. Usted, señor opositor, usted mismo, es consciente de que ese CD rayado solo es manipulación. Ya lo escuchamos en las elecciones anteriores con el presidente Gustavo Petro. Y el presidente Gustavo Petro, quieran verlo así o no, es el mejor presidente que ha tenido Colombia en toda su historia. ¿Y por qué creerle ahora a todas esas momias viejas? ¿Por qué tenemos que creerle? No que Petro era el malo, que nos iba a convertir en Venezuela, que iba a ser lo peor de este país. No que con Petro el dólar se iba a poner a 10.000, que todo se... No. Entonces, ya como Petro no sirve para asustar porque va a dejar la presidencia, ahora el guión cambia de protagonista. Ahora es Cepeda. Si Petro no pudo, este sí va a poder. Este es malo. Este es malísimo.
Uf, esto es lo peor. Cepeda, esto es lo peor. Ah. Lo peor de todo esto es que hay tantos imbéciles, tantos estúpidos, que le creen a estos pendejos que solamente hacen manipularlos y echarle mentira. ¿Cómo puede ser posible? Ya no es Petro. Oh, Petro no era. Ay, qué pena, yo me equivoqué. Pensé que era Petro. Ya, Petro no es el problema es este. El que tenemos al ladito, este Iván Cepeda. Este sí es lo peor, este es lo grupo. Sea serio, hermano, y tome conciencia. Y si a usted, señor opositor, le cuesta trabajo tomar una decisión, o por lo menos cree que está en lo correcto, léase un poquito la historia de Colombia, mi hermano. Lea. No se deje engañar por RCN, Caracol, Blue Radio y todos estos pendejos que lo único que hacen es echar mentira y manipularlo. Tómese el tiempo y lea un poquito acerca de la historia de Colombia. Lea cómo se han dado las cosas y por qué tanto inconformismo. Y póngale lógica a lo real.